Hey Motion Goers, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Os deseo lo mejor ya de entrada. No me despido con el deseo, sino que lo introduzco al inicio. Hoy vamos a hablar de vamos a hablar de lógica del patrimonio, por resumirlo de alguna manera. Yo mantengo una tesis en mis trabajos que podéis ver si estáis interesados en Google Scholar poniendo mi nombre. Ahí os va a remitir la página de la revista, tendréis acceso al abstract y algunas otras partes, y si pertenecéis a alguna universidad, muy probablemente entrando a través de ella tengáis acceso al artículo. De cualquier manera, cuando presente mi tesis y esta esté publicada en el repositorio, ya os remitiré, porque ahí están esos trabajos. Como decía, en mi trabajo defiendo que diferentes sitios, diferentes sitios o contextos de patrimonio tienen diferentes lógicas a nivel de experiencia, pero no solo a nivel de experiencia, también a nivel de gestión. No vamos a entrar ahí, nos vamos a quedar en la experiencia, que es mi tema de tesis además. Y hoy tengo como mencionados, invitados a 4 figuras de este tema, de la divulgación del patrimonio cultural. Me honra muchísimo poderlos citar, pero muchísimo. Porque son personas que llevan en este mundo muchísimo tiempo, y yo considero sus testimonios dignos de ser analizados por esta humilde investigadora que empieza a reflexionar sobre las reflexiones de otros, ¿no? Como hacemos los investigadores, siempre, como Google dice, a hombros de gigantes. Pues bueno, mis mencionados invitados son gigantes de la divulgación del patrimonio, y yo me voy a apoyar en sus reels recientes, a los que espero que os dirijáis, por lo menos a sus perfiles. Tengo aquí una chuleta porque es imposible recordar los nombres de Messenger, ay Dios mío, de Instagram. Aquí los tengo. A la primera mencionada invitada es @blondiemuser. Esta chica es una bióloga que divulga muchísimo sobre la sostenibilidad, en este caso del patrimonio natural, el contexto de paisaje cultural. Y bueno, a mí me pareció un reel muy interesante, donde habla de la importancia de no llevarse conchas, no llevarse piedras, pero sobre todo ella habla de no llevarse conchas marinas que se pueden encontrar en cualquier playa, y relaciona la escasez de conchas con la falta de arena. Es decir, que si queremos que haya playas, tenemos que intervenir en este paisaje cultural, pero de una manera proactiva. Es decir, no me llevo la concha para decorar mi casa, la dejo en la orilla del mar, y con el tiempo, quizás nosotros no lo veamos, o quizás sí, porque la erosión del mar es muy rápida, tendremos más arena en nuestras playas. Ella hace habla también de que algunas de esas conchas pertenecen a especies protegidas y en sí mismas tienen un valor como patrimonio, en este caso no cultural, pero sí natural. Y la lógica que ella mantiene es la del proceso, ¿no? La del proceso en la naturaleza. La naturaleza o el patrimonio natural, o los objetos que están, los elementos del paisaje cultural y del patrimonio natural, patrimonio natural,
tienen una lógica bastante proactiva, es decir, lo que está ahí se conserva in situ, porque si se lo saca del contexto, si se lo saca de ese contexto, se descontextualiza doblemente, no solo por la extracción, sino también por cuál es su ciclo de actividad. O sea, al final la lógica es que el patrimonio natural siempre está en movimiento y en cambio, pero ese cambio, para que se haga de forma sostenible, tiene que producirse in situ y de manera natural, vamos a decir, valga la redundancia, a pesar de ser un patrimonio a pesar de ser un paisaje cultural, el contexto. No a pesar, sino en consecuencia de. Creo que no me estoy explicando muy bien, perdonad si es así, es que es un poco complejo hablar de lógicas de patrimonio sin meternos en teoría y remangarnos las manos y naufragar en todo lo que tiene que ver con qué es patrimonio cultural, la extensión del concepto de patrimonio cultural, los contextos de patrimonio, el concepto de paisaje cultural, el concepto de terroir, sí, terroir se escribe, ¿no? Es que me es difícil mucho pronunciar el francés. Es complicado, pero yo os invito a que visitéis el perfil de @blondiemoser y que busquéis ahí ese reel en concreto en el que habla de la extracción de las conchas marinas. La siguiente es nuestra mencionada invitada ya reincidente, es @lavenusdeurbino, Laura. Os invito encarecidamente a que participéis, dándole a seguir, siguiendo a esta divulgadora estupenda del patrimonio, que en este caso nos habla de la lógica de la restauración, y la voy a citar textualmente porque me sirve muy bien para explicar lo que yo querría decir acerca de esto. Ella dice: la restauración no la puede hacer cualquiera, porque el fin de la restauración es la protección de los valores históricos artísticos del elemento que se quiera restaurar. Y si la hace cualquiera, entonces no es una restauración, dice Laura. Y yo concuerdo perfectamente con esta idea y destaco que efectivamente la restauración es un trabajo de conocimiento de los elementos a restaurar en profundidad. Yo tengo una conocida que ha hecho una tesis doctoral en la Universidad de Granada, Departamento de Geología, sobre cómo influyen los elementos como el tiempo y los agentes climáticos sobre un tipo concreto de piedra que podemos encontrar en patrimonio arquitectónico que puede ser susceptible o sujeto a restauración. Es muy importante entender que una restauración es un proceso que requiere muchísimo trabajo, documentación, estudio del clima, estudio de qué ha producido el daño, cuál es la causa del daño, por qué se ha dañado, en qué sentido vamos a intervenir el elemento, qué significa protegerlo en su contexto, in situ, y qué técnicas se van a usar para ello, y no solamente decidir qué técnicas, sino ejecutarlas. Así que la restauración, os invito a ver el reel de @lavenusdeurbino, nuestra mencionada invitada reincidente, para reflexionar sobre qué es restaurar y qué no es restaurar. El siguiente reel que me llamó la atención
es de un influencer bastante, por lo que vi, tiene bastantes seguidores, @soykimbrú, yo no lo conocía. De hecho, creo que es un poco, no sé si ha sido un poco, no sé si es su línea o o me estoy yo aprovechando de un reel que grabó en el cementerio parisiense de, a ver si lo digo bien, Père Langes, 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 Père Langes, se escribe Père Lachaise, ¿vale? Père Langes. Es un cementerio histórico de París donde está enterrado Oscar Wilde. En este caso, este influencer hace un recorrido por este lugar de memoria y en lugar de honrar la muerte, honra la vida. Y esa lógica yo la quiero destacar aquí. Los invito a todos a ver ese reel en el cementerio parisino histórico porque se detiene en detalles muy controversiales, se detiene en detalles bastante sorpresivos y de esta manera hace uso de este lugar, de este patrimonio funerario para honrar la vida, cosa que no está muy alejada de la lógica de los académicos. Estudiamos la muerte para conocer cómo vivían esas personas, estudiamos cómo o sea, lo que envuelve a su muerte, todo el ritual funerario, para conocer cómo vivían y en qué tipo de sociedad. Él habla mucho de la estructuración de clases del cementerio, de este cementerio histórico, y me parece un reel muy interesante para entender la lógica de los sitios de memoria. ¿Honramos a los muertos o honramos la vida? Honramos a nuestros muertos porque nos honramos a nosotros mismos, a nuestra forma de vivir y a la concordancia de la vida de estas personas con esa forma de vivir. Bueno, dejo la reflexión ahí. La lógica de los lugares de memoria es una cuestión muy complicada. Entra ahí la identidad y su relación con el patrimonio. Entra ahí el tema de, bueno, es un tema complejísimo. Entra ahí también la pertenencia que quiere el grupo que se identifica con ese lugar, qué uso quiere hacer de ese lugar y de ese ritual que al final les identifica y que han realizado ellos. Muy interesante el tema de los memoriales. Hablaremos seguramente en otra ocasión, pero os invito a ver este reel de este influencer, repito, @soykimbrú. Quizás vosotros lo conocéis, yo ni idea hasta hoy. Hasta hoy no, hasta la semana pasada que estuve preparando un poco el esquema de mencionados invitados. Por penúltimo, me remito a un reel de @losextremosdelduero. Repito, @losextremosdelduero, que son también entiendo que es un equipo que se dedica a divulgar el patrimonio de la España más interna, ¿no? La España más de interior. Y en concreto en el reel al que me refiero hablaban de el rescate de un templo romano que iba a ser hundido por un pantano y que se reconstruyó piedra a piedra. Bueno, ahí solamente está el frontón, la parte frontal, y ellos remiten, ¿no?, a una lógica con este tipo de, vamos a decir, ruinas que son reconstruidas
y que sirven como modelo para reconstruir otras ruinas, ¿no? Y en este caso hablaba del templo de Diana en Mérida, y yo también quiero aportar la experiencia de ver cómo se ha reconstruido o cómo se está restaurando la reconstrucción piedra a piedra del templo de Diana en Évora, Portugal. Un templo de Diana que se erige, que se ha reconstruido en ese lugar, siempre asociado a la casa. Hay un debate ahí sobre si estamos hablando de una apropiación de un lugar en el que se rendían ofrendas a la casa, un lugar siempre vinculado incluso actualmente con la casa, y si se trata de una apropiación cultural más o menos reciente, o si efectivamente el templo de Diana estaba ubicado ahí en la Évora romana. Hay un debate abierto muy interesante, pero esto se sale del reel de @losextremosdelduero. Ellos hablan de cómo ese templo sumergido y rescatado de la inundación sirve como ejemplo en la reconstrucción del templo de Diana en Mérida. Yo he añadido la reflexión sobre Évora pues porque ahí está la lógica de la reconstrucción. Cuando hacemos una reconstrucción nos apropiamos. Es la apropiación la que dirige la reconstrucción. Es el querer ser fiel piedra a piedra al pasado. ¿Quién conoce el pasado? ¿Quién dice qué pasó? ¿Es posible hacer una reconstrucción piedra a piedra como la del templo que está en el parque, el templo de, no recuerdo ahora, el que está en Madrid, el que fue donado por Egipto a Franco y que fue reconstruido, fue traído y reconstruido piedra a piedra, numeradas, igual que se ha hecho con los pórticos románicos, góticos, que se han llevado de monasterios españoles a Estados Unidos y se han reconstruido piedra a piedra, también numerándolas, ¿no? Esa lógica de la numeración nos garantiza la fidelidad al pasado. Hago todas estas preguntas a colación del reel de @losextremosdelduero. No digo que ellos hablen de todo esto, como he dicho, hablan del rescate de un templo que iba a ser engullido por un pantano y cómo este sirve de modelo a Mérida. Y yo he ampliado la reflexión con estos otros templos o estos trozos o estos elementos monásticos que han sido trasladados piedra a piedra, número a número, a otro lugar. ¿La descontextualización hace que se pierda la fidelidad al pasado? Pregunto. Por último, quiero hacer una mención a @el faro de la historia, que es un paisano mío canario, que tiene reels muy interesantes. Yo invito a todos, independientemente de que no sean canarios, a escuchar sus reflexiones sobre nuestra compleja historia y protohistoria. @el faro de la historia tiene un reel al que me voy a remitir, pues porque va muy a colación de este tema de la lógica de las lógicas del patrimonio. Él hace una especie de performance o actuación en la que nos invita explícitamente a visitar un espacio de patrimonio X muy virgen, de difícil acceso, lleno de vestigios de la historia, y nos emplaza a ello, y luego en la misma performance nos advierte de los peligros de expolio que tiene acceder a ese patrimonio,
que todavía es invisible porque no se usa o no tiene un uso como patrimonio cultural, pero que es un espacio de historia, es un yacimiento arqueológico. Y nos llama la atención sobre el peligro de intentar hacer visible a la fuerza estos espacios sin que primeramente haya un estudio previo, una documentación, un trabajo arqueológico, un trabajo de gestión del patrimonio y un proyecto de usos que implique a la población local, la población que vea, o sea, el potencial para la población foránea y sobre todo que cuente o preserve los valores históricos artísticos y cuente el pasado, que tenga algo que decir al presente, ¿no? Es un poco esa idea de no visibilizar a la fuerza un patrimonio que todavía no tiene nombre, porque no tiene usos, no se le han dado usos, y que debe preservar el pasado, pero hablarle al presente. Insisto, @elfaro de la historia habla sobre la historia y la protohistoria de Canarias de una manera muy didáctica, muy accesible a todos, y yo os invito porque Canarias es un territorio donde el patrimonio tiene muchísimos retos todavía por delante, la gestión del patrimonio tiene muchísimos retos por delante. Tenemos, como en todos los lugares, lógicas amalgamadas y estamos empezando a comprender, yo creo que la historia de la historia. O sea, estamos empezando a comprender la historia de los edificios que protegemos, estamos empezando a entender la historia que tiene que contar el yacimiento, no solamente la historia que se recupera de él, sino la historia que el mismo yacimiento cuenta. Y bueno, esto es una cuestión de lógica del patrimonio muy interesante. Yo, si queréis, puedo hacer un vídeo haciendo menciones a bibliografía interesante sobre este tema de las lógicas del patrimonio, sus usos, la ida y vuelta, el pasado que se hace presente y que como presente o se apropia o al contrario se extiende hacia el futuro. Puedo hacer un vídeo con bibliografía, referencia bibliográfica si queréis. Estoy encantada de haber podido mencionar a estos grandes divulgadores del patrimonio cultural. Os invito a seguirlos. Como os he dicho, sus reels, los reels de los que he hablado, a los que me he remitido, están en sus canales. Son de la semana pasada, o sea que no están muy lejos. Os invito a que os entréis en el perfil y dediquéis una milésima de vuestro tiempo a buscar estos reels, porque merece la pena y porque espero que con mi reflexión os pueda ayudar a reflexionar sobre este contenido hecho por otros, porque al final no se trata de generar siempre contenidos nuevos, sino de pararse a pensar sobre lo que otros están visibilizando, haciendo visible, a veces increpando, otras veces haciendo explícito, en fin, que se dirigen a nosotros de muchas maneras para hablar del patrimonio. Y la forma de dirigirse que tienen estos mencionados invitados o influencers del patrimonio, pues también es digno de reflexión. Pero eso lo dejamos para otro vídeo junto con la bibliografía. Si os interesa el tema, dadme un like o algo que me haga saber que que os ha interesado la charla de hoy, la charlita, y que no me estoy pasando, que me estoy haciendo entender, a pesar de que todavía no tengo el manejo tecnológico como para poneros aquí, como hacen algunas personas en sus vídeos, poneros aquí
Los reels a los que me refiero, todavía no tengo ese nivel de uso de la tecnología. Espero pronto alcanzar una mejora para hacer los vídeos más amenos y conseguir que vayáis de Instagram al canal de YouTube, porque estos vídeos largos en Instagram pues quedan son un poco humillados por la propia lógica de la red social, que es la de la rapidez o la instantaneidad. Así que espero que visitéis el vídeo, espero que veáis esta charla en YouTube y me despido con un abrazo muy fuerte. Many hugs para todos y visitad museos porque nos dan vida y nos hablan de nuestra vida. Aprovechad el verano. Hay muchísimas cosas que nos están esperando ahí y de las que no hacemos uso, y si no hacemos uso de ellas pues no se activan. ¿No? La activación del patrimonio es responsabilidad nuestra, el modo en que lo activemos, y tenemos que aprovechar las cosas que ya se nos ofrecen para hacer esa activación. Yo os invito a todos en este verano a activaros. Motion Goers, actívate sería el lema. Many hugs.